¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un episodio más de Conversando con Sandra Ortiz. Es un gusto saludarlos y que se queden con nosotros. Es la invitación que yo les hago porque hoy vamos a hablar de fracturas y de esguinces, por supuesto, con un médico pues especialista en el tema. Así es que doy la bienvenida al traumatólogo ortopedista César López. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a usted por hablar acerca de algo que duele mucho, ¿no? Fracturas, esguinces que parecen, de repente uno siente que duelen igual, pero no es lo mismo. Empezaría por preguntarle cuál es la diferencia entre los dos. Sí, un esguince es la elongación de los ligamentos. Los ligamentos son unas estructuras que mantienen en su lugar a las articulaciones y estas se estiran, digamos, se estiran por algún mal movimiento. Eso es un esguince. La fractura es cuando se pierde la continuidad del hueso, se rompe por completo, ¿no? Ujú. Entonces, sí hay diferencia. Uno ocurre en la articulación y otro propiamente en el hueso, ¿no? Hablemos acerca de fracturas y le diría yo, ¿cuáles son las más frecuentes? Supongo que ustedes lo dividen por edades, ¿no? Porque además la dinámica es diferente. Platíquenos. Claro, sin duda. Existen desde fracturas en pequeñitos, que una de las principales le llamamos supracondilia, es en el codito. En los adultos mayores también cambia, porque ocurre ellos en el radio distal, en la muñeca, incluso en la cadera, En la cabeza. que son incluso riesgosas, ¿eh? Son un tema de urgencia incluso. Y también en el adulto joven, también dependiendo si es deportista o incluso tenemos hoy día las lesiones en motocicleta, que son muy, muy frecuentes, ¿no? Y ocurren comúnmente en la tibia y son aparatosas, ¿no? Y muy delicadas y que llegan a dejar secuelas. Ok, estas fracturas, supongo que los síntomas son bueno, primero te caes o hay algún accidente y demás. Hay muchísimo dolor. ¿Qué hay que hacer para atenderla? Porque muchos no nos damos cuenta. Digo, le comentaba que pues es como que muy común que de repente damos un paso, pata de la cama, ya se te rompió un dedo y nunca te diste cuenta, nomás te sobaste y así seguiste toda tu vida, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esos casos cuando suponemos que un hueso se rompió? Sí, lo primero que hay que hacer es inmovilizarlo, definitivamente inmovilizarlo, ¿no? Ante una sospecha de una fractura, hay que inmovilizarlo. Como bien lo dijiste, a veces pasa que nos pegamos, ¿no? Con las patas de la cama y genera dolorcito. Y es un dolor persistente, persistente que se mantiene ahí. Entonces, primero hay que inmovilizarlo, hay que acudir al especialista, hay que tomar una radiografía y determinar, dependiendo del tipo de fractura, el tratamiento, ¿no? Hay tratamientos desde la inmovilización con un aparato de yeso, a veces una bota o incluso la cirugía, dependiendo el caso, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura en pegar? Nosotros decimos, ¿no? En términos comunes, pero me decía que es consolidar. Consolidar. ¿Cuánto tiempo dura en consolidar un hueso? Depende del hueso que se fracture. Depende híjole, ahí depende demasiado, ¿no? Depende incluso de la edad, depende incluso el hueso, depende incluso el grado de separación que tienen los fragmentos, ¿no? Existen fracturas que pueden tardar desde 4 o 6 semanitas hasta algunas que pueden llegar hasta 8, y dependiendo del tratamiento también. Em, Incluso la edad. Los jóvenes, los pequeños pegan mucho más rápido y es un proceso más rápido. Ujú. ¿Por qué pegan más rápido Eh, los de los? para empezar, su circulación es mejor. Ok. Los pequeños tienen algo que se llama periósteo. El periósteo le permite precisamente sanar desde afuera hacia adentro y va consolidando poco a poquito. Incluso la mayoría de las fracturas de los pequeños las tratamos con yesos nada más. No es necesaria a veces la cirugía. Usted dice, bueno, hay que inmovilizar, es lo primero que hay que hacer. Como padres de familia, pues vemos a un niño que seguramente se rompió un hueso y lo primero que hacemos es cargarle. O sea, ¿cómo inmovilizamos, por ejemplo, un codo, que son de las fracturas más frecuentes? ¿Qué hacemos los papás? Sí, hay múltiples tipos de inmovilización, ¿no? Bien lo comentas, ocurren lesiones en casa, ¿no? Lo primero que podemos hacer es tener un botiquín, es lo principal que tenemos que tener en casa, que tenga al menos un vendaje. Incluso el vendaje lo podemos inmovilizar en ciertas posiciones que no duela y acudir al médico, ¿no? Yo creo que contar con un vendaje en casa es primordial para hacer las inmovilizaciones. Con que no se mueva la articulación, con que no se mueva el segmento que creemos que está lastimado, por ejemplo, el antebrazo, pues hay que inmovilizar tanto la muñeca como el codo en una posición que no esté libre del Okey, lo movimiento. ponemos así. Es correcto, lo Y podemos con poner una así. venda, pues, los inmovilizamos, Una porque los niños son, pues, un poco especiales, ¿verdad? Sí. Un poco traviesos y, pues, es, casi imposible inmovilizarlos. Sí, sí, claro, y de ahí viene la importancia también de hacer el diagnóstico correcto, ¿no? Porque a veces no solamente es la inmovilización, a veces les repito, puede ser el yeso, hay que vigilarlo, hay que ver cómo va progresando, ¿no?
No todas las fracturas se tratan igual, no a todos los pacientes se trata por igual, los individualizamos. En caso de una fractura que no sea tan grave, digamos, como a lo mejor la de un codo, eh, platíquenos, doctor, ¿qué pasa si no se atiende a tiempo? O sea, ¿qué puede pasarle a lo mejor a un niño que el papá no le hizo caso y entonces continúa con el dolor y de repente ya se le quitó, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con ese hueso? Excelente pregunta, ¿eh? Es algo que incluso pasa. Yo creo que lo ponemos como ejemplo, pero sí pasa, ¿no? A veces no prestamos atención a los pequeños porque incluso hay fracturas que no son tan dolorosas. ¿Qué puede pasar en un codito pediátrico, por ejemplo? Puede haber desde desviaciones hasta pérdida de la movilidad en los rangos del movimiento. Entonces sí sería muy, muy complicado. Son a veces pequeñitos que llegan a tener desviado el codito y realmente a veces los papás ni siquiera es el motivo de consulta del dolor, sino ya se preocupan porque, ¿sabes qué? Veo que el codito está desviado. ¿Qué pasó? Vemos y decimos, ¿sabes qué? Tuviste una fractura anterior que movió la anatomía del hueso. Okey, entonces en niños, digamos que lo más común es codo, ¿qué En otro? niños es más común codo, el radio distal, ¿Cuál es ese? Perdón, el radio distal disculpe es la en la parte del ignorancia. antebrazo, La parte del antebrazo, lo que okey. llamamos parte de la Por las muñeca, caídas y por demás. las Y ahora caídas. que vienen las vacaciones, pues Es hay que correcto. estar pendientes, Es ¿no? correcto, y principalmente pasa con los pasamanos, ¿no? Es muy frecuente que están en el pasamanos, se caen y ponen su mano y generan ahí la fractura, ¿no? Sí, en los pequeñitos es más frecuente, antebrazo y el codito. Okey. En los jóvenes, usted me decía que motocicletas, por ejemplo. Sí, claro, en los jóvenes en los pacientes jóvenes, por el uso de motocicleta ocurren, fracturas en algo que llamamos meseta, en la parte de la tibia, cerca de la rodilla. Incluso esas fracturas pueden dejar secuelas, secuelas de movilidad principalmente, y son pacientes que a lo mejor en unos 5 o 10 años empiezan con un dolor de rodilla, y dicen: "¿Sabes qué? Siento el dolor de rodilla", le sacamos radiografía, le decimos: "¿Sabes qué? Ya está desgastadísima tu rodilla". Ujú. Okey, ¿en qué otro tipo de accidentes puede haber en donde se puedan romper los huesos para un joven? Vamos a esa edad. También depende, cómo se desenvuelvan o su trabajo, ¿no? Existen también lesiones asociadas al trabajo, por ejemplo, hay muchos trabajadores manuales u obreros que trabajan demasiado las manos y ocurren hasta machacamientos, fracturas expuestas, amputaciones traumáticas, donde literalmente se vuelan el segmento del dedo y desaparece, ¿no? Okey, en esos casos, ¿qué hay que hacer? Por ejemplo, en una fractura expuesta, digo, porque somos ignorantes ante este tipo de emergencias, ¿qué hay que hacer? A lo mejor, si somos amigos o compañeros, y tratar de ayudar, pero hacer lo correcto. Sí, vuelvo a lo mismo, ¿no? Platicábamos de la situación de la casa. Es importante tener un botiquín en todos los lugares, al menos. Y el primer paso para hacer con una fractura expuesta, donde está constantemente saliendo sangre, es colocar gasas. Si podemos con agua estéril, una botella de agua, a lo mejor irrigar para que no se contamine de patógenos que estén en la zona. Irrigar, después colocar una gasa, vendar. Igual volvemos a lo mismo, inmovilizamos e inmediatamente acudimos al médico, ¿no? Inmediatamente, porque a veces pasa, y ha pasado, que sabe que llevo una semana y como veo que no cierra la herida, pues se me ocurrió visitar al médico, ¿no? No me diga, ¿a poco hay Ha pasado. gente que sí se aguanta? Bueno, hablando de los jóvenes, de repente sí, pues hay, digamos, discusiones con los amigos, se suscita algo y se fracturan. ¿Se puede fracturar la nariz, por ejemplo, o no? Sí, en la nariz, en la base de la nariz también tenemos huesos que efectivamente por un golpe, por una contusión se pueden fracturar, ¿no? Entonces sí, y pasa también que el fin de semana se pelean los amigos, un puñetazo en la cara, híjole, y se fractura, ¿no? ¿La mandíbula también es común o no es tan común? No, no es tan común. Es más asociada a fracturas por, motocicleta, en la cual no llevan casco. Es Ujú, terrible que la cara, el macizo facial le llamamos, a la parte de la cara, se llegue a fracturar por lesiones de motocicleta sin el uso del casco. ujú. Hablemos ahora de traumatismos cráneoencefálicos. Esos yo supongo que son graves. ¿Qué hay que hacer si nosotros, vemos, a lo mejor somos, pues, testigos de algún accidente y queremos ayudar? ¿Qué hay que hacer? Y el propio, pues, incidentado, ¿qué tiene que hacer? Primero, vuelvo a lo mismo, la inmovilización es importante. ¿No tocarlo? ¿No No dejarlo ahí? tocarlo, dejarlo ahí, mantenerlo ahí. No, a lo mejor como civiles lo que podemos hacer es inmediatamente llamar a alguna autoridad, a lo mejor a la policía, a lo mejor una ambulancia para que acuda al apoyo, debido a que no sabemos qué lesiones pueda tener. Vamos a poner un escenario en el cual a lo mejor un motociclista sale, se derrapa, sale proyectado y a lo mejor no tiene
casco, ¿no? Casco. Esa Sí, sería la sí situación. protegen estos. Claro, definitivamente, ¿no? Y efectivamente protege una parte importante y vital que es el cerebro. Entonces, supongamos que no trae el casco, podemos sospechar que tiene desde lesión en cuello hasta lesión en cabeza. Puede tener todas las lesiones hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, mientras menos lo movamos o interactuemos tanto con él, mucho mejor. Ya cuando lleguen los paramédicos, lo primero que hacen es asegurar la región del cuello, ver que ventila adecuadamente e inmediatamente trasladarlo a una unidad para su radiografía, ¿no? ¿Qué tan importante es que se nos fracture la columna o el cuello, no? Sí, Eso ya suena muy, muy grave. híjole, dependiendo del segmento, también es muy, muy complicado, ¿no? Tenemos desde, puede ser en la zona cervical, que nos puede dejar incluso sin mover desde los hombros para abajo, o en la zona lumbar, que también nos puede dejar sin mover desde la cintura para abajo, ¿no? Entonces sí pueden ser delicadas. Incluso si son más unos niveles altos que llamamos vértebra cervical 1 o 2, incluso pueden llegar a ser hasta mortales. Okey. Estos supongo que casi siempre se ven en accidentes automovilísticos. ¿Qué otra causa puede, ser, o puede más bien causar este tipo de fracturas en columna, este tipo de fracturas graves? En columna, fíjate, una vez tuvimos un paciente que en paracaídas, se lanza en Dios. paracaídas, cae mal, cae en una inadecuada, posición y se fractura las vértebras lumbares, ¿no? Y se fracturó múltiples. Incluso también hemos tenido pacientes que en la alberca, ahorita que vienen las vacaciones, efectivamente, se lanzan mal en la alberca y caen y pegan con la cabeza y ocasionan fracturas cervicales, ¿no? Y son severas, hasta mortales, repito e insisto, ¿no? Hay que evaluarlos inmediatamente a esos pacientes. Okey, vámonos ahora a la edad adulta. ¿Cuáles serían las fracturas más comunes que En ustedes ven? las 2 principales, radio distal y cadera, son las principales. El radio distal, al ser una estructura que comúnmente ocupan los adultos y resbalan, y suelen resbalar, anteponen las manos y ocurren las fracturas, ¿no? La fractura de cadera a veces es incluso por osteoporosis, algún problema en los huesitos, que no necesariamente está asociado a una caída. A veces incluso, aquí viene la pregunta, ¿ocurre primero la caída o la fractura, no? A veces incluso porque estar caminando y por tener osteoporosis, el paciente se fractura y se cae. Entonces, ¿Cuántos huesos, doctor, tenemos en el cuerpo? tenemos, ¿Cualquiera se puede romper? sí, 206 huesos aproximadamente y cualquiera se puede romper. También varía el número de huesos que tenemos dependiendo del grupo etario. Los pequeñitos en lo que se están osificando completamente los huesos aumenta. En los adultos incluso algunos huesos se llegan a fusionar. ¿Cómo cree? Entonces, ¿Y eso por qué pasa? naturaleza. La Tú naturaleza no nos permite, ¿no? En los pequeños, al estar en crecimiento, nos permiten tener un poquito más de huesos y conforme vamos, creciendo, se van juntando y se van pegando completamente. ¿Cuáles se pueden pegar, por ejemplo? ¿Cuáles se pueden fusionar? Los del Nunca cráneo había se llegan a escuchado. fusionar, Los es del correcto. cráneo. En el pequeñito tenemos algo muy común, que es la fontanela. En medio, justamente, es un espacio entre el hueso ¿Como otra frontal. mollera? Es correcto, es correcto. Okey. Tenemos una anterior y una posterior, y efectivamente se van juntando. Y a veces los del cráneo incluso se llegan a osificar completos, ¿no? Ujú. Se te cerró la mollera, eso es algo natural. Sí, es correcto, ¿no? Se va cerrando por el crecimiento, ¿no? Se va cerrando por el crecimiento. Perfecto. Doctor, le voy a hacer una pregunta antes de pasar a los esguinces y en temas de prevención y demás. ¿Cómo cuidar nuestros huesos? Porque a veces le ponemos, pues, mucho cuidado, a lo mejor que la gastritis, que la colitis, que si me enfermé de esto, que del otro, pero creo que pocas veces, pues, ponemos atención a esto de la prevención. ¿Cómo cuidar un hueso? Claro, primero, entender algo, el movimiento es vida. Importante es entender eso, el movimiento es vida. Em, Es la estructura, además, que nos mantiene, pues, de pie, en movimiento, Van de la mano, unidos. músculos y huesos van de la mano, efectivamente, Okey. ¿no? Y a veces, tenemos pacientitos que no hacen, actividad deportiva, entonces, desde ahí, para empezar, empieza a ocurrir una mineralización. Empieza a ocurrir problemas, musculares, empiezan a fomentar la obesidad. Entonces, tenemos que movernos. Hacer ejercicio es Siempre. fundamental, ¿Cuántas veces a la semana? fundamental. Al menos se recomienda 30 minutos diarios, 30 5 minutos veces al diarios. día. Por lo Entonces, menos caminar. por lo menos caminar, acelerar un poquito el corazón, al menos unos 130 latidos por minuto, con rotar, por ejemplo. Natación es muy importante, ese sería un ejercicio completo la Okey. natación, ¿Qué muy le pasa recomendable. al hueso con este ejercicio? El hueso, incluso al sentir el estímulo, pues se regenera mejor, funciona mejor, se protege mejor por los músculos. Entonces, es un estímulo que va, con un círculo virtuoso, ¿no? Hay movimiento, se nutre el hueso nutre al músculo y ambos, ¿no?
Le voy a preguntar algo que se me acaba de ocurrir y me interesa mucho. ¿Qué tipo de ejercicios, ahora que dijo natación, qué tipo de ejercicios recomendaría? O sea, son benéficos para nuestros huesos y cuáles no tanto. Sí, los de alto impacto definitivamente no los recomendamos, ¿no? ¿Por qué alto impacto? Porque representa demasiado movimiento y demasiado, mm, sometemos a muchas fuerzas a nuestras articulaciones y a nuestros huesos, ¿no? Por ejemplo, deportes que requieran demasiado peso, demasiado esfuerzo, pues tratamos de evitarlo, ¿no? Y más en padecimientos de columna. Recomendamos, por ejemplo, bicicleta estacionaria, recomendamos natación, es muy importante, ¿no? La natación incluso fomenta todos los músculos del cuerpo y como estamos sumergidos, pues no tenemos exactamente el mismo peso que tenemos cuando estamos en estado de gravedad total, ¿no? Ujú. Entonces, sí, son muy recomendables natación y bicicleta estacionaria. Ok, ejercicios de alto impacto, hablamos a lo mejor de correr. O sea, yo, mis rodillas, ya después de tantos años de correr, ya de plano, digamos que las pasamos a retirar de Sí, este tipo de actividades. O a lo mejor estos fisicoculturistas que cargan demasiado peso, eso también es dañino. también es dañino. A la larga también es dañino, ¿no? A la larga, debe haber cierto peso de tolerancia por parte de cada paciente, y no rebasar eso, porque pueden ocurrir lesiones. Hemos encontrado de verdad infinidad, desde la lesión, a veces fomentan las hernias, pueden generar hernias en la columna, que es un disco que está entre los huesos, se desplaza y atrapa las raíces nerviosas, ¿no? Y genera dolor. Entonces, desde eso, hemos tenido fracturas. Hemos tenido lesiones musculares, como por ejemplo, rotura de tendones, se rompen los tendones, el bíceps, luego están haciendo ciertas maniobras y se rompen los tendones, ¿no? Pero es por esto, porque cargamos demasiado de lo que puede tolerar el Ok. cuerpo. Hablamos acerca del ejercicio que nos ayuda para los huesos. ¿Qué otra cosa? Porque de repente oigo, no, es que tienes que tomar calcio, es que la leche, es que esto, tómate colágeno. O sea, ¿podemos tomar algo, Existen ingerir algo que nos ayude con los huesos o no? Existen múltiples complementos alimenticios, pero principalmente una alimentación correcta y balanceada es Lo fundamental. mejor. Es correcto. Incluso podemos evitar suplementos alimenticios con una adecuada alimentación. ¿A qué llamamos adecuada alimentación? Frutas, verduras, proteína, pescado, pollo, por ejemplo, ¿no? Hoy día, lamentablemente, la comida rápida ha sido un tema muy controversial porque ni alimenta adecuadamente, ni nutre adecuadamente, solamente llena por el momento, pero es muy peligrosa, ¿no? Porque eleva grasas que pueden atrapar, que pueden tapar arterias. Eso es muy peligroso, ¿no? Incluso fomenta la obesidad y eso es malísimo, ¿no? Ok, comer bien. Comer bien, principalmente. Pero, pues, hay ciertas etapas y sobre todo en las mujeres, ¿no? Por ejemplo, la menopausia, ¿sí tenemos que tomar calcio o no? Es importante, sí, algunos suplementos que lleven calcio y principalmente en la mujer debido al tema hormonal, ¿no? Ujú. Llega una etapa en la cual la menopausia, también las hormonas, las vitaminas también llegan a bajar. Entonces sí sería bueno, importante hacer suplementos con calcio, pero también tener en cuenta realizarse algo que se llama densitometría ósea. La densitometría ósea me permite ver qué tan mineralizada está la columna, el radio distal y la cadera, que son los huesos que habíamos platicado que se llegan a fracturar en una etapa mayor. La glucosamina, la condroitina, que si el complejo no sé qué, que, también el colágeno, ¿son pura mercadotecnia o sí nos hacen algo a nuestro, pues, no a nuestro organismo, a nuestros huesos? Sin duda, son vitaminas, sí ayuda, pero realmente no hay como que una evidencia científica completa que pueda decir, ¿sabes qué? Esto se va directamente al cartílago. No No lo hay. hay, no lo hay, pero pues sí ayudan Gaste su teóricamente, en la dinero, teoría ¿no? Mejor sí, coma bien. mejor, sin duda, el alimento es la mejor medicina, sin duda. Okey, perfecto. Y bueno, ahora pasemos, ya que sabemos cómo cuidar nuestros huesos y evitar todo este tipo de cosas, ¿no? De a lo mejor, actividades extremas para cuidarlos. Ahora vámonos a los esguinces, que también son dolorosísimos. De repente piensas que te rompiste un hueso y no, resulta que es un esguince. Sí. ¿Cuáles son los más frecuentes? Principalmente y sin duda el tobillo. El tobillo es más, hoy día, es de los más frecuentes ahorita que tenemos las lluvias. La semana pasada tuvimos demasiados pacientes, van bajando las escaleras, se resbalan y generan dolor y inflamación. Uno de los principales síntomas que podemos detectar inmediatamente es la inflamación demasiado del tobillo, ¿no? Ujú. ¿Qué te puede causar un esguince, una caída? O sea, ¿es un movimiento abrupto que haces? Exacto, se somete a unas fuerzas, demasiado tensas en los ligamentos de las articulaciones del tobillo, ¿no? Ujú. ¿Qué otro esguince es muy común que ustedes en consultorio
vean que llega la gente y se queja por algo. Sí, el esguince cervical. El Hace rato esguince platicábamos de las motocicletas, ahora vamos con los autos. Ocurren los Oye. choques, ¿no? Y en los choques ocurre el esguince cervical, que son dolores que incluso pueden durar semanas, sin necesidad de tener una lesión ósea. Ujú. Eso es muy importante. He tenido, digo, desgraciadamente, algunos incidentes de este tipo y hay gente, bueno, obviamente en los consultorios te indican este cuello ortopédico y hay gente que dice, no, o sea, está contraindicado el cuello, este cuello que te ayuda Collarín. al collarín, exactamente, que te ayuda a recuperarte. ¿Está indicado, no está indicado? ¿Hace bien, hace mal? Sí hay que usarlo y si no hay, y si no se usa, ¿hay consecuencias? Hay que usarlo por tiempos breves realmente, porque incluso hoy día lo que principalmente fomentamos es la rehabilitación. Bajamos el dolor, bajamos la inflamación y la rehabilitación lo más pronto, pronto posible. A mayor inmovilización del cuello, también generamos rigidez, lo que va a producir más dolor y más molestia al paciente. ¿Qué pasa con el cuello? O sea, como dicen comúnmente, latiguea, y es por eso que se produce el esguince. Es correcto, efectivamente, ese es uno de los mecanismos principales, ¿no? De ahí también podemos tener caídas en posición sedente, le llamamos, o de sentón, como la gente lo conoce, efectivamente, pero ese es el principal. Entonces, en ese momento, los músculos y los ligamentos se estiran demasiado a una velocidad y en un momento tan fuerte que genera inflamación y dolor. Okey, ¿cuál es la indicación para los esguinces? Porque he visto personas que incluso traen, pues, el yeso, ¿no? Y yo les pregunto: "¿Te fracturaste?". "No, es un esguince". O sea, ¿también hay que inmovilizar? Es correcto, como decía, cuando se estiran los ligamentos y tenemos distintos grados, tenemos desde grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo el porcentaje de fibras del ligamento que se hayan roto. Em, a veces cuando son iniciales, incluso un vendaje simple puede solucionarlo, pero cuando ya son avanzadas, donde incluso tenemos sangrado cerca de la articulación, pues incluso sí movilizamos con aparatos como una férula, como una bota especial para que ellos no estén caminando ni moviendo el tobillo. Okey, ¿qué otro esguince podemos sufrir? Mm, De los más comunes que ustedes rodilla, escuchen. rodilla A ver, también. cuénteme, porque digo, mis rodillas ya pasaron a mejor vida, pero, ¿cómo saber que tienes un esguince de rodilla? Dolor, vuelvo a repetir, A creo lo mejor si que volteaste muy rápido y entonces los ligamentos de la rodilla, ¿es lo que pasa? es correcto, se distienden, le llamamos Okey. distensión, ¿no? Es decir, se elongan, se estiran demasiado, ¿no? A veces se estiran no lo suficiente como para romperse todos, y eso está mucho mejor, porque con reposo, con la inmovilización, nos va súper bien. Pero si llegan a romperse, si llegan a romper los ligamentos, sí es grave, incluso hasta de quirúrgico, ¿no? Eh, una de las lesiones que ocurren en los futbolistas, la lesión de los ligamentos cruzados, ¿no? Ah, Es muy, muy frecuente. Entonces, eso, vuelvo a repetir como hablábamos al inicio, dependiendo del grupo de edad y a lo que se dediquen, es el tipo de lesión que podemos encontrar. en los deportistas, ¿qué es lo más común que ustedes ven? Dependiendo también del tipo de También de deportista, deporte, ¿no? pero a lo mejor físico-constructivismo, no sé, las personas que corren, pero de una manera como más, intensa, ¿no? A lo mejor no profesional, son amateurs, pero que lo hacen frecuentemente o se sobrecargan, ¿no? Sí, por ejemplo, en ese rubro importante, podemos encontrar lesiones de rodilla también del menisco. Los meniscos son unas estructuras, unas almohaditas que están en la rodilla, que permiten absorber el impacto del golpe entre huesos, ¿no? Entre el fémur y la tibia. Entonces, se lo pueden lesionar por malos movimientos, por práctica del deporte. Y, por ejemplo, hablábamos de los deportistas, por tanto someter a la presión que tiene la rodilla, incluso los ligamentos se pueden romper. Ujú. Está indicada, digo, más bien, bueno, hay algunos, doctores sí lo indican, pero, ¿sí usted recomienda la intervención en las rodillas? Hay Eh, gente que me dice: "No, no, 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 o sea, es terrible, mejor ni siquiera se te la operes". Hoy día tenemos algo que se llama artroscopía, que es a través de unos portales pequeños, unas heridas pequeñitas de aproximadamente 1 centímetro, donde introducimos unas camaritas y unos artefactos, le llamamos mínima invasiva, y donde realizamos los procedimientos, desde suturar un menisco hasta reparar un ligamento a través de estas ventanitas. Entonces, recomiendo ampliamente la cirugía cuando es necesaria. Siempre hay que protocolizar al paciente de la manera más adecuada y si es indicada y está indicado el procedimiento, adelante, ¿no? Se recomienda ampliamente. Hay, de este tipo de incidentes, esguinces que no se tratan, o así como las fracturas,
que pues los papás a lo mejor dejaron a los niños, el niño no se quejó y de repente pues ya le ven su codo desviado. También hay esguinces de ese tipo que pues nadie se dio cuenta. Sí, principalmente vuelvo a lo mismo, el tobillo es uno de los principales y más frecuentes, y a veces puede pasar con una lesión grado 1, y a lo mejor es un dolor persistente, pero que se va quitando poco a poquito. Incluso el dolor le obliga al paciente a no estarse moviendo tanto. Entonces, a veces ocurre que, oye, ya voy a salir de vacaciones, pues descanso un ratito porque tenía inflamado el tobillo. Y con eso, con esa inmovilización, incluso a veces con grado 1, se puede solucionar y sin dejar secuela mayor, afortunadamente. ¿Podemos cuidar nuestros ligamentos? Sí, Nuestros meñiscos, o sea, nuestros ¿sí lo podemos sin cuidar? ¿Cómo duda. lo podemos hacer? Ejercicio, También, vuelvo a lo sí, mismo. siempre. Ejercicio Ejercicio es lo y indicado. adecuado ejercicio y alimentación. Ujú. Es lo mejor. Es lo mejor y lo fundamental. Doctor, en cuestión de la columna, las operaciones, ¿son dolorosas? ¿Cuesta mucho recuperarse de una lesión de columna? Sí, dependiendo también el procedimiento que se realice, comúnmente lo dejamos como última opción de padecimientos que ya son crónicos, que son demasiado incapacitantes incluso para el paciente. Y sí, es una herida pues larga a veces, dependiendo del tipo de patología, incluso puede ser dolorosa y a veces tenemos que incluso inmovilizar al paciente ciertos periodos, no caminar, esperar a que el procedimiento sea adecuado y mejore poco a poquito. Pues, espero que nunca lo tenga y que nunca usted necesite, los servicios de y las recomendaciones y la asesoría de un ortopedista, pero bueno, pues ya escuchó al doctor César López. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Si queremos, digo, si nos pasa alguna fractura, algún esguince, si queremos alguna asesoría, cómo cuidar, nuestros huesos, a lo mejor tenemos alguna afección de columna, que son muy, pero muy, comunes, ¿no? Sí, son comunes y volvemos a lo mismo, dependiendo del grupo etario, ¿no? Sí hay desde fracturas hasta lesiones, mínimas, hasta lesiones severas, ¿no? Pueden encontrar en el Hospital Puebla, en el consultorio 1030. Estamos un grupo de médicos, que incluso tenemos un médico que se encarga del área de columna y los demás también de distintas áreas, rodilla, fracturas, hombro, dependiendo. Ay, pues muchas gracias por esta plática y bueno, usted ya lo sabe, nada mejor que acudir primero a atención temprana y a un especialista, por supuesto, ¿no? No, estamos para servirles, esperemos que no lo necesiten, pero No, si lo esperemos que necesitan, no lo estamos necesiten. en el Hospital Puebla, consultorio 1030. Doctor ortopedista, traumatólogo ortopedista, César López, gracias por esta plática. Muchas Ha gracias. sido muy enriquecedora. Y usted, gracias por el favor de su atención. Hasta la próxima.